Bueno, y una de las consecuencias más serias de esta pandemia es la crisis económica que ha creado en el mundo entero. Ya en República Dominicana estamos empezando a ver niveles de inflación, el dólar ha aumentado su prima, por eso queríamos conversar en este momento con un economista. Él es asesor de diferentes instituciones, entre ellas la de los industriales de Herrera. Nos referimos a Henry Ebrard. Henry, francés de origen, que tiene 20 años viviendo en nuestro país. Buenas noches, Henry. O Sí, Henry. sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este que es el programa de las noches. Es un gran placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por ese elogio. Henry, la primera pregunta fue mi preocupación esta mañana. Nos empezamos a dar cuenta que de repente los bancos no estaban vendiendo dólares, el dólar solamente para los cortes de tarjeta. Ellos habían reducido a $500, ahora ya absolutamente nada. En el mercado está libre, pero está a 60. Estamos viendo un incremento. Hace poco el ministro de Economía nos decía que el incremento, la semana pasada, el incremento había sido de 3 puntos y pico, cuando ya en realidad en los bancos era de 4 y algo. Pero sí, ahora está en 7 porque en los bancos simplemente no están vendiendo dólares, no aparece el dólar. Fíjate, María Cela, esto es la pero muy mala sorpresa que nos deja esta crisis de la COVID-19. Hace mes y medio tuviese hablado con los mismos economistas de siempre, yo me incluyo dentro de este grupo, y te hubiésemos dicho, no, mira, no hay problema con inflación porque no hay demanda por la crisis, y no va a haber realmente problema por los dólares, que aunque hay una caída por lo de las remesas del turismo, la fuerte caída del petróleo, la misma falta de demanda hace que haya menos importaciones, no debería haber problema. Estábamos todos equivocados. Yo creo que es importante ver las cosas con mucha humildad con el tema del COVID. La situación es la siguiente. Hay dos problemas. Hay un problema que es la subida muy fuerte ya del tipo de cambio y al mismo tiempo una brecha cada vez más grande entre la tasa oficial que reporta el Banco Central y la tasa real del mercado. Vamos, son dos problemas que son parte del mismo problema. Es que, por ejemplo, ahora, Henry, ¿cuál es la tasa del Banco Central y cuál es el precio de venta en el mercado informal? Muy bien. Al cierre del lunes, al cierre de ayer, el Banco Central subió la tasa de 55,66, que era el cierre del viernes, a 55,99. Si tú lo comparas con las tasas oficiales de hace exactamente un año atrás, hay una diferencia de unos 5 pesos, lo cual quiere decir que ya hay una devaluación mayor al 10%. Sí. Esta es una devaluación que no se veía desde el año 2012. Esta tasa oficial, después vamos a ver a la tasa real. Exacto, oficial, porque a este precio no lo encuentran. No. Eso es el precio, vamos a decir, oficial, en el sentido que es el que publica el Banco Central, y tiene ahí dos datos interesantes para que veamos la seriedad del asunto, aún tomando solamente la tasa oficial. Esta tasa ya es superior a la tasa que se proyectaba para final de año en el presupuesto 2020. O sea que en menos de 5 meses la devaluación se comió la devaluación proyectada para el año. Y el otro dato, ayer alguien me preguntó por mi cuenta de Twitter, no tenía la respuesta, la fui a buscar, cómo esas tasas comparan con cuando hubo la crisis bancaria de 2003-2004. Y fíjate un dato muy interesante, con el cierre de ayer, ya este cierre está por encima del récord histórico de tasa oficial que fue en febrero 2004, cuando el dólar alcanzó los 55 y algo. Entonces, estamos frente a una situación que efectivamente llama la atención, pero lo que más llama la atención es lo que ustedes están diciendo. Cuando tú vas a la calle, que sea para pagar una tarjeta, que sea para comprar 100, 200 dólares, más allá del precio, que hay transacciones cada día me reportaban a 58, a 59, ahora a 60, el mayor problema inclusive ya ni siquiera es el precio. Si tú hablas con comerciantes, empresarios que están empezando a programar su regreso a la nueva normalidad, claro, mira,
ojalá yo pudiese pagar 60 pesos. Mi problema es que yo no consigo los dólares. Es que no hay. Yo no puedo hacer frente porque no hay. Y eso es una situación que efectivamente es preocupante, porque cuando ya tú tienes más de casi 5 pesos de diferencia entre la tasa oficial y la tasa real, es que entonces ni la tasa real es real, ni la tasa oficial deberá ser oficial. Hay que ver cómo cerrar esta brecha, y ahí yo creo que es tiempo que nuestros amigos del Banco Central tomen realmente algunas decisiones o comunicaciones para devolver tranquilidad, y parte de eso puede ser también de parte de Hacienda, entregar el proyecto de presupuesto 2020 reformulado. Eso pudiese brindar algo de tranquilidad. Eso precisamente, cuando te referías al Banco Central, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo nos había dicho que no iba a haber problemas con los dólares porque el Banco Central tenía una reserva internacional bastante importante. Se supone que el Banco Central tiene que estar auxiliando ahora a los bancos. Sabemos que no hay turismo ahora mismo. Sabemos que no están entrando las remesas, que son fuentes de dólares en República Dominicana las más importantes. Si el Banco Central decía eso la semana pasada, ¿qué pasa con los bancos? ¿Están recibiendo el apoyo? En ese sentido es lo que quiero que me aclares. Mira, qué bueno que tú estés tocando este tema del Banco Central con los bancos. Recordemos hace un mes atrás, cuando se anunciaron una serie de medidas, parte de las medidas que tomó muy correctamente el Banco Central era poner a disposición del mercado, a través de varios mecanismos, las cantidades de divisas suficientes para hacer frente. Y sin embargo, parece que, yo no sé si es que los dólares se han perdido en las tuberías, yo no sé si alguien está ganando dinero recibiendo, comprando divisas a un precio mucho más bajo al Banco Central y vendiéndolo mucho más caro. Estoy viendo parte de esas cosas que merecen explicaciones, que mucha gente que está recibiendo remesas se niegan en darle los dólares, y hay un negocio adicional, que entonces le están dando pesos, no a 60 pesos el dólar. Esos son los reportes que tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de situaciones que merecen que se le ponga un poquito orden al asunto, porque es un asunto muy sensible, porque cuando sube el dólar, sube la inflación, y la inflación es el peor impuesto para los pobres. Y baja la capacidad. Baja la capacidad adquisitiva, o sea, lo que nosotros tenemos en pesos, baja una cuarta parte. Nuestros salarios valen menos. Vamos a ver, Henry, porque hoy precisamente la Federación de Comerciantes y otros gremios hablan de aumentos de un 20 y un 30% en los productos que están vendiendo. Y esto evidentemente es inflación, y están pidiendo al Banco Central que haga una inyección al menos de 200 o 300 millones de dólares, pero y están pidiendo que además el Banco Central se asegure de que esas divisas lleguen al sector comercial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que de cierto modo, y es un hecho de la vida real, ahí no es ninguna crítica, yo creo que tengo que ser muy pragmático en esos momentos de crisis, es que si el mecanismo que se implementó no está cumpliendo el propósito, no es el propósito que hay que cambiar, es el mecanismo. Entonces, yo creo que sería un error que de nuevo se ponga a disposición supuestamente en el mercado divisas utilizando el mismo mecanismo, porque a través de este mecanismo lo que estamos viendo que no estaba cumpliendo su efecto. Entonces, habría de ver cuáles son las mejores medidas, los mejores mecanismos para hacer que este dinero llegue más rápidamente, más claramente, con lo precio más justo a los que lo están necesitando, porque si no, ahí corremos el riesgo inclusive de descarrilar completamente el proceso de reapertura. Porque entonces, y este tema de precios altos hay que tomar en cuenta también otra cosa que estamos aprendiendo, que no es completamente sorpresa, el hecho de que hay precios que suben no solamente porque la tasa del dólar ha subido, eso es obvio, pero que además porque las cadenas de suministro a nivel global han sido interrumpidas en muchos casos, hace que hay una escasez de materiales y materia prima. Entonces ahí tenemos dos fenómenos. Los precios en dólares están subiendo de muchas cosas, eso es muy mala noticia, pero peor noticia por las condiciones tan difíciles,
tú tienes importadores que te dan crédito abierto donde es su suplidor y su suplidor le dice, mira viejo, no hay esa mucha cantidad, el que más rápido me paga, que es entonces de contado, con prepago, yo te despacho, pero ya no te doy crédito. Entonces, bueno, esa es una situación de mucho cuidado y hay que abordar ese tema de la tasa con cierta prudencia, porque la idea es que no se vaya a agravar la situación. Claro, pero por lo que tú has dicho, con la inyección que ha hecho el Banco Central, no debería haberse dado esta situación en la que estamos en el mercado informal con el dólar al 60, en el que prácticamente no lo encuentras en la banca comercial o es de muy difícil acceso o te venden muy poco. Entonces, solo para corte de tarjeta. Entonces, lo que se necesita aquí es control de algún tipo. Mira, yo recuerdo, porque mira, no es un nuevo fenómeno. Si ustedes buscan los archivos de los últimos 2 años, y yo recuerdo con la Asociación de Herrera ha sido un tema recurrente. Yo recuerdo una reunión donde fuimos todos invitados en el Banco Central y que ahí el gobernador, con toda la razón, se sintió tan molesto porque alguien no estaba cumpliendo y alguien obviamente estaba más del lado financiero que del lado comerciante. Inclusive invitó a todos los tesoreros de banco a tomarse un cafecito en la tarde en el Banco Central, y eso no era precisamente para distribuir galletitas. Esto era porque efectivamente algo no estaba funcionando bien. Yo creo que ahí hay algún tipo de disfuncionamiento y yo creo que ahí el gobierno del Banco Central tiene buenos argumentos, hay reservas suficientes. O sea, yo creo que no hay razón para que esta situación de zozobra, porque ya no es incertidumbre, exacto, ya es zozobra, y la zozobra alimenta la zozobra. Entonces estamos cayendo ahora en lo que se llama la profecía autorrealizable, ¿no? María Cela piensa que va a subir el dólar, entonces busca comprar dólares y eso hace subir el dólar. Entonces esto es algo que hay que parar de una vez. Y a quien le corresponde y quien tiene la capacidad y creo la voluntad de hacerlo, son nuestros amigos del Banco Central. Ok, para cerrar, la idea de la apertura económica precisamente era eso, activar la economía a riesgo de que hubiese mayor nivel de contagio y mayores niveles de internamiento, etcétera, etcétera. Si eso no se controla lo más rápidamente posible, los niveles de inflación hacen que la persona no pueda acceder a los bienes que necesita, por un lado. Por otro lado, los importadores tampoco tienen el dinero para poder traer los bienes y para poder activar la industria. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si no se hace, ¿qué es lo que nos espera de aquí a final de año? Para cerrar. Mira, yo creo que nuevamente hay que poner eso en el contexto tan delicado que hace la diferencia de República Dominicana y otros países. Nosotros estamos atrapados en lo que es este calendario político electoral. Eso complica un poquito las cosas. Hay decisiones que definitivamente le toca al gobierno saliente, independientemente de cuál sea el resultado. En julio, lo único seguro que sabemos, tal como lo dijo el presidente Danilo Medina, es que el 16 de agosto tendremos un nuevo presidente. Ahora, por mientras, hay una serie de medidas que deben ser tomadas, transparentadas, y la mejor manera de hacerla, tal como lo prometió el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, es antes de finalizar este mes, o sea, esta semana, de depositar en el Congreso el proyecto de ley que modifica el presupuesto 2020. ¿Por qué es importante, Marcela? Porque esto va a aclarar cuál es la situación, va también consignar, mira, el déficit adicional es tanto que no es un problema este año. El déficit, mira quién lo dice, que siempre he hablado en contra de los déficits, pero este año no es el problema, pero muy importante, que frente a este déficit adicional, listar cuáles son las fuentes de financiamiento que ya se han ubicado. Al publicar esto, eso tiene que devolver algo de tranquilidad. Y finalmente lo otro, que yo entiendo que por este calendario, que no es lo ideal, pero al fin de cuentas eso es lo que tenemos. Es lo que hay. Las nuevas autoridades van a tener, tan pronto se conozca el resultado, que sea en la primera, en la segunda vuelta, tan pronto se conozca, hay que ir publicando las primeras medidas de acompañamiento de la economía. Tú tienes sectores que generan empleos y divisas, como Zona Franca y turismo, que necesitan en lo inmediato, en el caso de Zona Franca, que es menos problemático
que turismo, ya las órdenes, que es una muy buena noticia, ya las órdenes nuevas están llegando, que esto es una muy buena noticia. Ya el sector va a empezar, pero necesita dinero fresco para poder atender esas órdenes. Y turismo, que por más que abramos en julio, qué bueno que empecemos a trabajar en julio, tú sabes que, mira, nadie está haciendo realmente fila para salir de sus países, viajar lejos. O sea que vamos a tener un arranque de verdad del sector turismo a partir de noviembre y diciembre. Exacto. Para que nadie, ni los empleados, ni los proveedores, ni los mismos hoteles pueden esperar el mes de noviembre y diciembre. Tiene que haber un paquete de medidas. Tenemos que ver si algunas de las obras que quedaban en el presupuesto de inversión pública se desprogramen y se reprogramen para hacer multiplicidad de pequeñas obras en las zonas más afectadas, rurales y zonas de turismo, de modo que podamos crear fuentes de empleos por mientras recuperemos un flujo un poquito más normal. Eso es una situación que no es fácil. Muchísimas gracias, Henry. Y también esperamos que después que esto pase y se vaya normalizando, el dólar vuelva a bajar, porque en este país sufre de que cuando sube difícilmente vuelve a bajar. Nosotros no aguantamos el dólar a este precio, y menos los salarios en este país. No, y tú sabes que el problema con todo eso, al igual que con los precios, el dólar sube por el ascensor, y si baja, eventualmente baja por la escalera. Qué buena metáfora. Gracias, Henry. Señores, estamos dando cara a las consecuencias de la crisis de salud, la económica y ahora la crisis de salud mental, que también es otra de las consecuencias, pero también presentando alternativas. En el próximo segmento vamos a hablar de ella, vamos a hablar de la ansiedad que se ha desarrollado en este periodo de confinamiento ante la pandemia. Vamos a hablar de las compulsiones, de las adicciones, pero también de cómo podemos ayudarnos, cómo podemos sobrevivir sanamente esta crisis ahora que ya hemos empezado a vivir una nueva normalidad poco a poco, cuando regresemos después de la pausa. Gracias, Henry. Muy buenas noches.